Buenos días, alumnos de los quintos básicos. Soy la profesora Rosario Fernández y hoy vamos a trabajar con nuestra quinta clase de Ciencias Naturales. Esperando de verdad que se encuentren muy bien con sus familias, cada uno de ustedes, y resguardado obviamente su casita para poder comenzar la clase de hoy. Es importante indicar que hoy día vamos a partir con nuestra segunda unidad de ciencia que tiene que ver con la estructura del cuerpo humano, ¿ya? Cómo este cuerpo se va constituyendo por distintas partes, distintos elementos, ya es lo que vamos a trabajar este día. Importante dejar claro esto porque hoy día vamos a trabajar solamente lo que es la célula y su estructura, y ya a partir de la próxima clase podríamos empezar a trabajar perfectamente ya lo que son los sistemas. Entonces, ¿qué vamos a trabajar en la clase del 10 de junio? Primero las células de nuestro cuerpo, tipo de célula y los niveles de formación biológica, ¿ya? ¿Qué son las células? El ser humano tiene muchos tipos de células y cada una de ellas cumple una función específica. Por ejemplo, las células que están destinadas hacia el sistema óseo son las que van a trabajar, ¿no es cierto?, y se van a agrupar formando los huesos de nuestro cuerpo. Los que son, ¿no es cierto?, para la piel van a trabajar, ¿no es cierto?, y se van a ir todas directamente hacia la piel. Las que tienen que ver con la zona muscular es exactamente lo mismo. Cada una de las células, si uno las pudiera como mirar, ¿no es cierto?, a través de un microscopio gigante, nos daríamos cuenta que cada una de ellas, cada vez que se nace una célula, esa célula inmediatamente busca cuál es su función dentro de nuestro cuerpo. Como dice, ¿no es cierto? Por ejemplo, las células óseas mantienen la estructura ósea, es decir, todos los huesos de nuestro cuerpo. Las epiteliales están, ¿no es cierto?, lo que está en la piel, en la mucosa, el tubo digestivo, entre otros. También estas van a recorrer la sangre también es parte de nuestra célula y también van a recorrer, ¿no es cierto?, todo nuestro cuerpo. Hay células que obviamente están por todos lados. Una célula, explicado en términos muy simples, es un saco lleno de líquido espeso que tiene forma y tamaños diferentes. No todas son iguales, algunas más pequeñas, otras un poquito más grandes, pero así todo, imposible que nosotros las podamos observar a simple vista. Tenemos que ayudarnos de un microscopio para poder observarla. En su interior se pueden distinguir partes más pequeñas todavía. No piense que la célula es esta pura bolita, ¿no es cierto? Y nada más, sino que adentro de ella tiene muchas pequeñas partes, muchos pequeños elementos. Es decir, realizan todas las funciones adentro de la célula, realiza toda una función que es la de nutrirse, relacionarse y también reproducirse. Por ejemplo, si ustedes se hacen una herida, ¿no es cierto?, en la mano, por ejemplo, un corte, se hacen un corte, a ustedes les va a salir sangre un rato. Esto después va a cicatrizar, ¿no es cierto? Y esta piel se tiene que reformular, se tiene que, ¿no es cierto?, volver a poner la forma que tenía usted al principio. Y esto pasa porque las células comienzan a trabajar en ese lugar inmediatamente. Hay una tremenda, así como ping, ping, y empiezan las alarmas, ¿cierto?, a sonar, y van todas las células a trabajar en esa zona para que pueda, ¿no es cierto?, empezar a recuperarse esa piel. Otro ejemplo, si yo me pego y me dejo un moretón, ustedes saben que después, ¿no es cierto?, la piel se pone como morada. ¿Ya? Luego empieza, ¿no es cierto?, a blanquear hasta que ya desaparece. Estas células mueren, estas que se golpearon mueren y quedan eso como de color morado. Pero a medida que va pasando, ¿no es cierto?, el tiempo, estas células se comienzan a cambiar por otras. Y estas células, las que están como muertas, se van en el desecho, es decir, en nuestras fecas o en nuestra orina. La célula es la unidad básica más pequeña de nuestro cuerpo, hasta el minuto, y funcional que posee todos los seres vivos. Y es de vital importancia porque permite la reproducción, la nutrición y la autoconservación, además de las funciones especializadas que lo nombré recién, ¿no es cierto?, importantes para ello. Todos los seres vivos poseen células, desde el tamaño más pequeño o simple hasta las más grandes y más complejas. De allí que existen las que son de una sola célula y las que, como las bacterias, que se llaman unicelulares, y las pluricelulares, que son más de una bacteria, como todos los animales, incluyendo, ¿no es cierto?, al ser humano.
Ahora, las unicelulares, como la ameba, el paramecio, ¿no es cierto?, están formadas de una sola célula que realiza todas las funciones para que ella pueda sobrevivir. A diferencia de las otras que se van ayudando, aquí ella hace todo completo. A veces, ¿no es cierto?, también se le llaman unicelulares, pero también ellas viven en forma de colonias. En ellas, cada una de las células realiza todas las funciones del ser vivo y mantiene la capacidad de vivir en forma independiente. Ya, eso es súper importante. Son independientes al resto de las células. En cambio, las multicelulares o pluricelulares, como plantas y animales, están formados por muchas células. Nuestro cuerpo tiene más de 50 billones de células, no millones, billones de células, que no pueden sobrevivir aisladas, es decir, necesitan de otras para poder funcionar. Cada una realiza una tarea concreta y todas trabajan en conjunto para conseguir que el organismo sobreviva, ¿ya? Por eso son tan importantes las funciones que cada una de ellas puede hacer. ¿Cuáles son las partes de una célula? La parte de una célula, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos es el núcleo. El núcleo es la estructura más interna que tiene la célula, la parte como interior, es como el núcleo de la Tierra, aquí el núcleo de la célula. Y este núcleo son exclusivamente de las células eucariotas, ¿ya? No es parte de las células procariotas, que eso lo vamos a ver luego cuando hablemos de la división de las células. En este caso, en el núcleo, allí se encuentra todo el material genético de los seres vivos, ¿ya? Es decir, todo lo que yo les voy entregando por herencia a otros. En este caso, por ejemplo, para que me logren entender, todo lo que mis padres son, yo lo recibo de ambos y me formo yo a través de el ovocito y del espermatozoide, ambos materiales genéticos, ¿no es cierto?, o información genética que va junta, al juntarse 50 y 50 van aportando para que yo tenga mi forma de ser. Por ejemplo, que yo me parezca algo a mis papás en el color de pelo, en los ojos o en la estructura de la cara, en mi genio, en lo que sea, es gracias a este material genético que voy recibiendo, ¿ya? Por eso es importante tener claro el núcleo. Y muchas veces este material genético también se utiliza cuando, ¿no es cierto?, hablamos del famoso ADN, que lo vamos a ver más adelante. Pero, por ejemplo, si un papá quiere reconocer a un niño, ustedes saben que tiene que hacerse una muestra de ADN. Y ahí en el material genético va a salir si es o no es el padre y va a decir siempre 99,9%. Es decir, una certeza absoluta de que es. Está limitado por una membrana y está rodeado por otro elemento que es el citoplasma, ¿ya? Aquí hay varios elementos dentro del núcleo, varias partes, como por ejemplo su envoltura la envoltura nuclear, que es la estructura que está compuesta, no sé, por una membrana doble, que va rodeada de otros organelos y que contiene además el citoplasma. El nucleolo, que está encargado de sintetizar, entre comillas, a los ribosomas. Está también el nucleoplasma, están las cromatinas, están los ribosomas. Hay varios elementos que son parte de este núcleo, pero que lo van a ir viendo a medida que también vamos avanzando en los años. Más adelante, ¿no es cierto?, en otras clases, ya sea de biología, les van a enseñar mucho más estructurado todo esto que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los seres vivos. ¿Cuál es la función del núcleo? Primero, coordinar el trabajo de todos los organulos del citoplasma. También recuerden que el núcleo, por lo tanto, manda, dirige, coordina la reproducción de las células y almacena la información genética del individuo. O sea, es sumamente importante nuestro núcleo, adentro de nuestro cuerpo. Otro elemento que tenemos es el citoplasma, ¿ya? Es un medio acuoso, es decir, es un líquido, o gelatinoso también, o también podríamos decir que está en estado plasmático, y de ahí viene su nombre plasma, en el interior de la célula. Está formado por dos elementos fundamentales, el citoesqueleto y los organelos. En este caso, el citoesquelético es una red que da la forma de una célula por medio de una estructura de microfilamentos. Filamentos
microtúbulos, ¿no es cierto?, hechos de proteínas para participar en los procesos, ¿no es cierto?, de ciolosis y de la mitosis, la reproducción. Por lo tanto, ¿no es cierto?, es sumamente importante estos elementos. Otros son los organelos, que obviamente después los vamos a ir clasificando mucho más, pero los organelos también, ¿no es cierto?, están los ribosomas, las mitocondrias, que son una de las más importantes, las mitocondrias, porque de ellas recibimos, ¿no es cierto?, la energía. En el caso particular de las células procariotas, desprovista de núcleo, el citoplasma es el responsable de aportar el material genético, es decir, en el caso de una bacteria, que la otra bacteria sea similar, es gracias, ¿no es cierto?, al citoplasma, constituido por una molécula de ADN. En el caso solamente de los procariontos, porque en el caso de los eucariontos, ¿no es cierto?, tenemos el núcleo que cumple esa tremenda función. Otro elemento que tenemos en la célula tiene que ver, ¿no es cierto?, con la membrana celular, o también, ¿no es cierto?, conocida como membrana plasmática. ¿Y por qué es importante reconocerla así? Porque es la que cubre al citoplasma y es la que cubre en general a toda la célula. Es conocida también como el límite, también, ¿no es cierto?, se conoce como el límite de la célula, porque es la que le va dando, ¿no es cierto?, que al golpearse con otra, inmediatamente, ¿no es cierto?, haga su trabajo de salirse del lugar y que no pase nada, que no se estropee una célula. Por eso es tan importante, ¿no es cierto?, esta membrana celular. ¿Y qué es la función que cumple la membrana dentro de nuestro organismo? Es, primero, mantener estable la célula, por eso decía que aunque choque con otra, no le va a pasar nada porque se va a mantener. Elige las moléculas que entran y salen de ella, establece la comunicación con otras células y también en la estructura de la membrana plasmática. Así que tiene harta importancia, ¿no es cierto?, nuestra membrana, porque es la que en sí va a proteger todo lo que tenga dentro nuestro, en este caso, nuestra célula. ¿Cuáles son los tipos de células que conocemos? Los tipos de células que conocemos son dos. Más allá de separarlas también en unicelular y pluricelulares por la cantidad de células que tienen, hay otra separación también en las células, y esta tiene que ver con las procariotas y eucariotas. Las células procariotas se caracterizan por ser muy sencillas, prácticamente son básicas, son también una de las primeras que aparecieron cuando se formó el universo. Son muy sencillas que la eucariota, porque la eucariota tiene algo que esta no tiene, que recuerden que es el núcleo. Y por no poseer un núcleo celular bien definido, por ello el material genético se encuentra extendido en el citoplasma, que eso también lo acabamos de ver. Los especialistas han considerado que por la sencillez de su composición, las células procariontas son las más antiguas de la Tierra. ¿Ya? Recuerden lo que dije recién, esto tiene que ver con bacterias, amebas, etc. Pero lo importante es que dicen los científicos, ¿no es cierto?, que por ser tan básica, entre comillas, como para ponerle un nombre, una definición, por ser tan básicas, ellas fueron las primeras que habitaron nuestro planeta. Y después, ¿no es cierto?, a través de millones y millones de años se fue desarrollando la otra célula, que es la que forma, ¿no es cierto?, el núcleo en general. La célula eucariota, en cambio, es mucho más compleja. Esto se debe a que su núcleo está muy diferenciado y posee una envoltura que lo protege porque hay un material genético hereditario, es decir, el ADN. Qué importante porque nosotros muchas veces hablamos harto del ADN, pero no sabemos dónde está. Bueno, el ADN está en nuestro núcleo de cada una de las células. Son más complejas y especializadas, por lo que expliqué recién, porque cada una de ellas tiene una función específica dentro del organismo, ya que contiene parte de la evolución de los seres vivos, de todos en general, desde la planta hasta, ¿no es cierto?, un conejo, un elefante, una jirafa, etc. Todos recibimos de las células eucariotas la información genética, es decir, cómo vamos a hacer, cuál va a ser nuestra estructura que vamos a tener frente a cuando ya la persona, por ejemplo, mostremos nuestro ADN. Si yo muestro mi ADN, ¿no es cierto?, debería ser muy parecido por herencia al ADN. Personalmente yo me parezco mucho a mi padre.
Aunque no lo crean, me parezco mucho a mi padre. Yo tengo una misma mancha, tenemos las mismas pestañas, la misma ceja, la misma nariz. Tenemos muchas cosas iguales, muchas, incluso hasta el genio. Somos los dos mal genio. Por lo tanto, ¿no es cierto? Ya tenemos muchas cosas iguales. Pero de mi mamá también tengo algunas cosas. La forma del pelo, ¿no es cierto? Las orejas son igual que mi mamá. Entonces yo estoy recibiendo de ellos dos un material genético. Y espero, ¿no es cierto?, que cada uno de ustedes ahora empiece a pensar qué es lo que me están aportando mi papá, qué es lo que me está aportando mi mamá, ¿no es cierto? A lo mejor no directamente, recuerden, y nos ha pasado también que hay niños que son, voy a poner un ejemplo como bien extremo, no son niños que son, por ejemplo, pelirrojo, este pelito que son casi así como colorines que le llama la gente. Y uno dice, pero si en la familia no hay nadie, pero no hay hijo ni del lechero, ni del panadero, para que no lo tomen a broma, ¿no es cierto? Pero este niño, a lo mejor 3, 4 generaciones más atrás, nuestro tatarabuelo, sí era colorín. Y eso sí se ha ido, ¿no es cierto? Entregando de este material genético, se ha ido pasando. Lo que pasa es que justo a este niño o a esta niña le tocó recibirlo. Por eso es importante, ¿no es cierto?, tenerlo claro. El material genético se hereda. Es parte de lo que yo recibo de mis padres, un regalo que yo recibo. Ahora, otra separación, entre comillas, son también cómo yo defino las células por origen. Y en este caso la tengo por origen animal y por origen vegetal. ¿Ya? Que también es importante tenerlo claro. Entonces, ya las separamos por tipo de células, por cantidad de células, unicelulares, pluricelulares. Las separé por, ¿no es cierto?, su núcleo o no núcleo, es decir, las que tienen núcleo, las que no tienen núcleo, las, en este caso, procariontas que no tienen, eucariontas que tienen. Y ahora hago otra separación más de las células, que tiene que ver con la célula animal y la célula vegetal, es decir, por su origen. ¿Y cuáles son las células en este caso animal? La célula eucariota animal se caracteriza por no poseer un núcleo, una pared celular rígida, por lo que puede variar en su forma. Asimismo, estas células poseen un núcleo definido que contiene también un ADN. Si no, la vaquita mayor, ¿no es cierto?, la mamá de la vaquita no se parecería a la chiquitita, el tenerito, que será heredado a sus descendientes, ya sean animales o humanos, y que son organismos pluricelulares, es decir, está constituido por múltiples células. La célula animal realiza diversas funciones necesarias para el organismo animal y para los seres humanos, por ello son tan complejas. Recuerde lo que dije, funciones específicas, diferenciadas para cada uno de ellos, especializadas. En cambio, la célula vegetal, que también es eucariota, a diferencia de la célula animal, posee una pared celular rígida, es decir, está como más dura, como más compuesta, por celulosa, que le otorga una serie de características propias de la planta y de los vegetales. Por ejemplo, el tronco, para que la rama esté rígida, es gracias, ¿no es cierto?, a este compuesto, a esta múltiple cantidad de células que se van apretando bien para que esto, ¿no es cierto?, no sea, el arbolito no ande en el suelo, sino que esté erguido, esté paradito, ¿ya? La célula vegetal también contiene cloroplasto, orgánulos, ¿no es cierto?, que llevan a cabo el proceso de fotosíntesis, que ya poseen clorofila, que es los puntitos, los pigmentos verdes que tienen, ¿no es cierto?, las hojas para que absorben los rayitos del sol. Por lo tanto, aquí ya tenemos, ¿no es cierto?, otros elementos más. Ahora, ¿cuáles son los niveles básicos de organización biológica? Es de la siguiente forma. Está estructurado desde la célula, después vienen los tejidos, o sea, todas las células forman un tejido, todos los tejidos forman un órgano, los órganos o diferentes órganos forman un sistema y esto, al final, ¿qué es lo que tenemos? Nuestro cuerpo en general, nuestro organismo, que es una máquina compleja, pero también maravillosa. No podemos negar eso. ¿Qué son los tejidos? Son aglomeraciones de células con una estructura determinada que se disponen ordenadamente para cumplir una misma tarea.
¿ya? Es decir, van todos, es como cuando yo pongo ladrillos, voy pegando un ladrillo tras otro y los voy poniendo muy ordenaditos, ¿ya? Las células que forman determinados tejidos pueden y suelen ser diferentes en morfología, es decir, de tamaño y de forma, y pueden cumplir también fisiológicamente distintas funciones específicas. Sin embargo, lo que caracteriza al tejido es que cada uno de los tipos de células que lo componen cumplen un papel indispensable para que este conjunto pueda realizar la función que quiere lograr. Mire qué importante. Por lo tanto, nuestro primer elemento en este proceso es los tejidos. Célula, tejidos. Ya llevamos dos. Nos vamos por el tercero, que son los órganos. ¿Ya? Una unidad formada a partir de la asociación de diversos tejidos. Es decir, recuerde lo que dije, con todas las células formamos los tejidos. Ahora, con todos los tejidos estamos formando los órganos, la cual se encuentra inserta en un organismo multicelular, porque necesita de muchas células, en el que cumplen una o varias funciones específicas. Cada organismo multicelular o pluricelular contiene diferentes órganos. Por ejemplo, nosotros solamente en el sistema digestivo tenemos el estómago, páncreas, hígado, tenemos el intestino grueso, intestino delgado, tenemos también, ¿no es cierto?, la vesícula, tenemos el recto, el ano, tenemos múltiples órganos que van a ayudar a cumplir una función específica, ¿ya? Todos estos órganos van a ayudar a que yo pueda, cada vez que reciba un alimento, después botar los desechos y lo demás convertirlo en nutrientes. Todos estos órganos que es nuestro tercer nivel, van a formar nuestro cuarto nivel, que son los sistemas. ¿Y qué son los sistemas? Es un conjunto de elementos relacionados entre sí, que funcionan coordinadamente en un espacio limitado y, lo cierto, la variación de uno de los componentes que afecta directamente al resto del conjunto. ¿Qué quiere decir todo esto? Los sistemas, que no solo en nuestro cuerpo tenemos 11, ¿no es cierto? 11 sistemas. Cada sistema tiene una función específica. Por ejemplo, el sistema respiratorio. ¿Cuál es mi función específica ahí? Ayudar, ¿no es cierto?, que mi cuerpo pueda respirar. Pero para eso tengo que tener una tráquea, pulmones, alveolos. Tengo muchos elementos que lo ayudan a que yo pueda hacer ese proceso, pero en un solo sistema. Trabajan todos juntos, todos coordinados. ¿Ya? Ahora, esto va a ayudar a que si yo puedo respirar, obviamente mi corazón va a bombear sangre y eso es otro sistema que el sistema, en este caso, circulatorio. Todo esto, que ya lo vimos, todos estos niveles que son primero, vamos repasando. Célula, todas juntas, forman, ¿no es cierto?, los tejidos. Los tejidos específicos van formando, ¿no es cierto?, el órgano. El órgano, con varios otros elementos más, varios órganos más, forman un sistema. ¿Y qué logramos tener con toda esa agrupación biológica? A un ser vivo, en general, un organismo, ¿ya? Todos estos sistemas agrupados forman un organismo. Unos más complejos, otros menos complejos, pero un organismo en general. Bien, eso es lo que tenemos en este concepto, ¿no es cierto?, de célula. Espero de verdad, es un tema muy complejo porque ojalá lo pudiéramos haber visto imágenes, ¿no es cierto?, a través de los microscopios que hay en el colegio. Bueno, en el colegio tenemos una muy bonita sala de ciencia con muchos microscopios, ¿no es cierto?, y ahí hubiera sido genial haber mostrado imágenes. Ojalá que cuando volvamos de las clases, ¿no es cierto?, de vuelta, ya presenciales, ya podamos, ¿no es cierto?, ver imágenes a través de los microscopios para que ustedes se puedan hacer una idea más concreta de cómo son las células. Bien, ahora partiremos con la tarea que va a quedar para esta unidad, que es una tarea, entre comillas, muy cortita, lo que es con el texto, pero también tienen un trabajo práctico que hacer. Entonces, te invito a tener tu texto de estudio sobre la mesa, ojalá lo hayan tenido desde antes, estuche, cuaderno para poder comenzar nuestra quinta clase, donde comenzaremos la segunda unidad que se trabaja de la página 62 a la 65. Colocar en el cuaderno, obviamente, la habilidad, la fecha y el título. El título es
¿de qué está formado mi cuerpo? Observar las imágenes que aparecen en la página 62 que tienen relación con la estructura de los seres vivos y luego responder las 4 preguntas que aparecen a continuación. No existen, por favor tengan súper claro lo que voy a decir ahora, no existen respuestas ni buenas ni malas, porque estamos comenzando en la unidad. Si esto yo se los pregunto al final de la unidad y ustedes no me saben responder, ¡oh! Ahí me da como idea la locura. Pero aquí no me puede dar la locura porque estamos recién empezando a entender de qué se trata, ¿ya? Así que no existen respuestas ni buenas ni malas, solo respuestas que nos van a ayudar a entender la unidad, ¿ya? Luego de realizar la lectura de la página 64 y 65, donde se expresan los niveles biológicos que lo acabamos de ver. ¿Cuál era? Célula, tejidos, órganos, sistema, organismo final. Tienen que destacar todo lo que ustedes consideren importante, lo digo siempre, y lo que no, lo buscan en su diccionario, las palabras que no conozcan. Y aquí es donde comienza el trabajo práctico. Van a buscar un trozo de cartón de unos 30 por 30 centímetros. Siempre me preguntan lo mismo, tía, cartón, piedra, cartón grueso, piedra o de una caja, de donde sea, cartón grueso, donde el trabajo no se les caiga ni se les haga tira. Van a dibujar en el cartón aproximadamente 30 por 30 centímetros, siempre digo esto, ¿por qué aproximado? Porque si tienen un cartón que tiene 28 por 27, no hagan comprar a los papás uno de 30 por 30, trabajan con ese, ¿ya? Van a dibujar la estructura de una célula, la parte, el contorno de la célula, tienen 2 elementos para rellenarla. La pueden rellenar con plastilina o plasticina o con lana. En el caso de la lana la pueden hacer en circulitos, pueden cortar trocitos, van a ir pegando. La idea es rellenarla. Obviamente, cuando terminen, colocan la flechita indicando, ¿no es cierto?, el nombre de las partes de su célula. Ahora, esta célula puede ser una célula animal o vegetal, es decir, una célula eucariota. Y en lo posible, insisto, lo dejan muy bien guardado para cuando volvamos o me lo envían a mi correo para yo poder poner, ¿no es cierto?, una notita ahí. No olviden que cualquier duda que tengan me la hacen llegar a mi correo, ya rfernandez@cmch.marista.cl. Ojalá el trabajo les haya quedado. De hecho, en los que reciban la ficha que mando por los WhatsApp de los papás, va una imagen de cómo más o menos es el trabajo. Esperando de verdad que se encuentren muy bien y recuerden que nos debemos cuidar primero nosotros para poder cuidar y proteger al resto. Ya, súper importante. Un besito grande, cuidarse hartos cariños, así que a cuidarnos para que nos volvamos a ver y dar ese abrazo que nos tenemos prometido. Que estén muy bien,